Inventarios forestales por muestreo estadístico. Continuación. Tercera fase. Trabajo final de gabinete. Manejo y tratamiento de los datos y forma de presentación de resultados. Estamos viendo que en el diseño y realización de un inventario forestal por muestreo estadístico podemos considerar tres fases. Una primera fase, que es un trabajo previo de gabinete, una segunda fase, que lleva a la toma de datos de campo, y nos queda por ver una tercera fase, que sería el trabajo final de gabinete, donde vamos a manejar y tratar los datos que hemos obtenido en el campo, vamos a ver la forma en que se presentan los resultados y vamos a ver con qué margen de fiabilidad o de error ofrecemos los valores de parámetros y variables resultantes. Pies mayores. La información más importante y representativa de la masa forestal es la que obtenemos a través de los árboles de un cierto desarrollo, es decir, de los pies mayores que la conforman. Para obtener la información más significativa de los pies mayores de una superficie arbolada, la referencia será conocer su función de distribución diamétrica. La función de distribución diamétrica nos presenta el número total de pies mayores existentes y cómo están distribuidos por grosores, y será la información básica de partida para obtener el resto de información de esa masa arbolada que nos interese. A partir de la función de distribución diamétrica obtenemos el área basimétrica, normalmente definida como G mayúscula y siempre expresada en metros cuadrados por hectárea, y su distribución por clases diamétricas. También obtendremos las alturas que de media cabe esperar para los árboles de las distintas clases diamétricas, es decir, de los distintos grosores. Obtendremos también el volumen maderable con corteza y sin corteza en caso de que nos interesara, la cantidad de biomasa, el CO2 retenido, etc. Podremos conocer también cuál es el ritmo de crecimiento previsible de la masa en los próximos años. Esto generalmente lo estimaremos a través del aumento del diámetro normal que ha sucedido en los últimos 5 años. Este crecimiento pasado del diámetro lo proyectaremos al crecimiento en un futuro próximo del área basimétrica y podremos así deducir la previsión de su crecimiento anual y expresarlo tanto en términos absolutos como relativos. En nuestras masas forestales lo habitual es que las formaciones arboladas estén formadas predominantemente por una especie arbórea, y en caso de existir otras, solo en ciertas ocasiones su presencia será significativa. Cuando en una masa forestal nos encontramos con más de una especie arbórea con pies mayores presentes, la información referida se ofrecerá, si así se desea, para cada una de las especies presentes y siempre para el total del arbolado. El cuadro presentado para el total de las especies arbóreas existentes es el que nos servirá de referencia para el cálculo de los parámetros de masa más significativos. Vemos, pues, que toda la información que vamos a obtener de la masa parte del conocimiento de la función de distribución diamétrica. En el estadillo de toma de datos de campo, la información que nos permite obtener la función de distribución diamétrica es la que viene reflejada en el apartado pies mayores, donde reflejamos los diámetros de los árboles que entran en la parcela agrupados en intervalos de diámetros, lo que serían las clases diamétricas, que habitualmente son de 5 centímetros de amplitud. Junto a la función de distribución diamétrica, con los datos de los árboles muestra, obtendremos el resto de la información de la masa que nos interesa. Vamos a ver cómo manejaríamos los datos obtenidos en un inventario forestal por muestreo tras el replanteo de 45 parcelas circulares de 12 metros de radio en el campo, en los que se definen los pies mayores a través de un diámetro mínimo inventariable de 10 centímetros. Para a través de ellos obtener la información deseada de la superficie inventariada y posteriormente presentarla de una forma clara y adecuada. Tenemos pues un tamaño de muestra n igual a 45 parcelas. La superficie de muestreo será una superficie circular de 12 metros de radio, lo que da lugar que muestreamos en una superficie de terreno de 452,4 metros cuadrados y consideraremos pies mayores aquellos cuyo diámetro normal sea mayor o igual a 10 centímetros, por lo tanto el diámetro mínimo inventariable será de 10 centímetros. Los cálculos los realizaremos a través de una parcela promedio de todas las replanteadas. Una herramienta mediante la cual
vamos a llevar de una manera sencilla las operaciones necesarias para obtener los resultados buscados será la hoja de cálculo Excel. Para elaborar una parcela promedio de las 45 parcelas que hemos replanteado, comenzaremos con la información referente a los pies mayores que hemos obtenido en los distintos estadillos tenidos en las 45 parcelas muestreadas. Como hemos señalado, Excel nos va a facilitar calcular la función de distribución diamétrica promedio de las 45 parcelas muestreadas. Nos crearemos una columna con los intervalos de clase diamétrica que hemos utilizado en el estadio de campo para ir agrupando los diámetros normales de los pies mayores presentes en la parcela a partir del diámetro mínimo inventariable, en este caso 10 centímetros. Entonces tendremos la primera clase diamétrica será la clase diamétrica 10-15, el segundo intervalo de clase diamétrica sería 15-20 y así sucesivamente. Vamos introduciendo los datos correspondientes a los pies mayores de los distintos estadillos en el cuadro que hemos preparado en Excel de la manera que estamos refiriendo. Procederemos de esta manera hasta completar los datos correspondientes a los diámetros de los pies mayores de las 45 parcelas. Obtenemos los valores promedios del número de pies de cada clase diamétrica a través de su media aritmética. Para ello, sumaremos el número de pies de cada clase diamétrica y lo dividiremos por 45, obteniendo así los datos de una parcela media de la superficie inventariada. Los expertos en Excel podéis utilizar vuestros conocimientos para utilizar herramientas que simplifican las operaciones que se van a referir, aunque lo vamos a procurar detallar de manera que se pudieran realizar los cálculos necesarios de forma manual. De estos datos de la parcela media deduciremos la función de distribución diamétrica de la masa a inventariar, la cual será la referencia para obtener toda la información que nos interese de la masa arbolada. Así pues, con la información de los datos de la parcela media, estamos en disposición de obtener la función de distribución diamétrica de la masa referida al número de pies por hectárea. Para ello, conociendo que el radio de la parcela circular inventariada era de 12 metros, tendremos que la superficie del terreno en metros cuadrados en donde hemos tomado los datos es de 452,4 metros cuadrados y la superficie de esa parcela en hectáreas será 0,04524 hectáreas. Si dividimos el número de pies por parcela por la superficie en hectáreas en las que los hemos obtenido, tendremos directamente el número de pies por hectárea equivalente. Tendremos pues que la clase diamétrica 10-15, que le corresponden de media 1,82 pies por parcela en la parcela promedio, eso representan 40,28 pies por hectárea. Para la clase diamétrica 15-20 tendremos 32,91 pies por hectárea. Para la 20-25, 28,49 pies por hectárea. Y de igual manera obtenemos el número de pies por hectárea correspondiente al resto de las clases diamétricas presentes. Y sumando los números de pies por hectárea correspondientes a las distintas clases diamétricas, tendremos el número de pies por hectárea total medio de la superficie inventariada. Tenemos pues ya la función de distribución diamétrica, que será la referencia para obtener el resto de la información que nos interese de la masa arbolada de la superficie inventariada. Partimos pues del conocimiento de cuántos árboles, pies mayores, existen y cómo están distribuidos por su grosor, en definitiva, de la función de distribución diamétrica. Con los datos de la función de distribución diamétrica podemos obtener en primer lugar el área basimétrica, G en metros cuadrados por hectárea, y su distribución por clases diamétricas. Para este cálculo y el resto de los que se van a hacer, los intervalos de clase diamétrica los vamos a representar por el concepto estadístico de valor central o marca de clase. El área basimétrica, G mayúscula, sabemos que es la suma de todas las secciones normales de los pies mayores presentes en una masa, supuestas circulares y expresada en metros cuadrados por hectárea. Si consideramos la clase diamétrica 12,5 centímetros, la superficie normal supuesta circular en metros cuadrados de un pie de 12,5 centímetros sería pi cuartos por 12,5 centímetros dividido por 100 sería poner el diámetro de 12,5 en metros. Entonces, pi cuartos por 12,5 dividido por 100 elevado al cuadrado nos daría la superficie correspondiente a la sección
normal de un árbol de 12,5 centímetros de diámetro en metros cuadrados, es decir, 0,01227 metros cuadrados. Si multiplicamos esta sección normal en metros cuadrados de un árbol de la clase diamétrica 12,5 por el número de pies por hectárea que hay de esa clase diamétrica en la masa, obtendríamos el área basimétrica correspondiente a los árboles de 12,5 centímetros de diámetro, que sería 0,494 metros cuadrados por hectárea. Procediendo de esta manera en todas las clases diamétricas, tendríamos el área basimétrica G en metros cuadrados correspondiente a las distintas clases diamétricas. Y sumando todas ellas tendríamos el área basimétrica total de la masa, que en este caso es 45,86 metros cuadrados por hectárea. Para seguir avanzando en el inventario necesitamos la información obtenida a través de los árboles muestra mediante ajustes de regresión realizados con los datos obtenidos en los mismos. Dispondremos de datos correspondientes a 180 árboles muestra, 4 por parcela, de diversas características medidos en las 45 parcelas de muestreo. Con estos datos estableceremos relaciones estadísticas de regresión en las que el diámetro normal será la variable predictora. Podremos así estimar los valores de las alturas, diámetros y alturas de copa, espesores de corteza, crecimientos diametrales, etc., de los árboles de la masa inventariada en función de su diámetro normal. Estos ajustes de regresión los podremos hacer con cualquier programa estadístico o con la hoja de cálculo Excel. En el enlace adjunto se puede ver los conocimientos básicos sobre los ajustes de regresión y cómo hacerlos. Iremos introduciendo en el cuadro de una hoja Excel preparada al efecto los datos obtenidos de los árboles muestra en las 45 parcelas replanteadas. Estos serán los datos del primer árbol muestra de la parcela número 1. Estos serán los datos del segundo árbol muestra de dicha parcela. Y de esta manera iremos rellenando los datos de todos los árboles muestra obtenidos en las 45 parcelas. Una vez que tenemos los datos de todos los árboles muestra, en las variables en las que hemos realizado dos medidas en cruz para obtener una mayor precisión, como es el caso del diámetro normal y el diámetro de copa, determinaremos el valor promedio. Así, el diámetro normal de cada árbol muestra lo obtendremos como media aritmética de las dos medidas en cruz realizadas en milímetros y expresado en centímetros. Y el diámetro de copa de cada árbol muestra lo obtendremos como media aritmética de las dos medidas realizadas en metros. Procedemos a realizar un ajuste de regresión a alturas-diámetros tomando como variable predictora o independiente el diámetro normal y obtenemos la siguiente función estadística de regresión. Esta relación nos proporciona la altura esperada en metros entrando en la misma con el diámetro normal en centímetros. Para el caso del diámetro de copa procedemos de igual manera. Realizamos un ajuste de regresión, diámetro de copa, diámetro normal, y la cual nos proporciona el diámetro de copa esperado en metros, entrando en la función de referencia con el diámetro normal en centímetros. Procedemos de igual manera con el resto de variables que nos interesen, en este caso la altura del primer verticilo vivo o la altura donde se inicia la copa del árbol. La relación obtenida nos proporciona la altura del primer verticilo vivo en metros, entrando en la misma con el diámetro normal en centímetros. El mismo procedimiento de ajuste lo utilizamos también para relacionar el crecimiento diametral del diámetro normal en los últimos 5 años en milímetros en función del diámetro normal y obtenemos la relación que se presenta en la diapositiva. Con las relaciones de regresión obtenidas mediante los árboles muestra, podemos obtener los valores esperados de las distintas variables medidas para las distintas clases diamétricas. Así, en el caso de la altura total del árbol, tendremos las alturas correspondientes a las distintas clases diamétricas que se presentan. De igual manera, tendríamos los diámetros de copa correspondientes a las distintas clases diamétricas, las alturas de inicio de copa o alturas del primer verticilo vivo correspondientes a las distintas clases diamétricas y por último los crecimientos diametrales en los últimos 5 años correspondientes a las distintas clases diamétricas.
Para calcular el volumen maderable de la masa debemos disponer de una herramienta, habitualmente una tabla o tarifa de cubicación, específica para la especie y área de su presencia, que nos dé el volumen medio unitario de los árboles, bien en función de su diámetro normal, lo que serían las tarifas de una entrada, o bien que nos dé sus volúmenes medios unitarios en función del diámetro normal y la altura total, los que serían las tarifas o tablas de cubicación de dos entradas. En caso de no disponer de ella, podríamos cubicar los árboles muestra en pie y con los datos de los volúmenes de ellos elaborar una tarifa de cubicación específica para la masa inventariada. En nuestro caso, disponemos de la siguiente tarifa de cubicación de doble entrada, que nos proporciona el volumen medio unitario de los árboles de la masa en función de su diámetro normal en centímetros y su altura en metros, proporcionándonos el volumen medio unitario en decímetros cúbicos, y su aplicación para la cubicación de la masa sería de la siguiente manera. Para la clase diamétrica 10-15, entrando con el diámetro correspondiente, que es 12,5 centímetros, y su altura, que es 8,6 metros, en la tabla de cubicación de la que disponemos obtendremos el volumen medio unitario correspondiente. Procediendo de la manera señalada, tendríamos los volúmenes medios unitarios del resto de las clases diamétricas presentes en la masa. El volumen de la masa en metros cúbicos por hectárea, repartidos por clases diamétricas y en total, los tendríamos multiplicando el volumen medio unitario de cada clase diamétrica por el número de pies por hectárea correspondiente y reflejándolo en metros cúbicos por hectárea. El volumen correspondiente a los árboles de la clase diamétrica 10-15 en metros cúbicos por hectárea sería el que reflejamos en la diapositiva, 2,4 metros cúbicos por hectárea. Si trabajamos a la hora de operar con un único decimal, los resultados se van redondeando al valor más próximo. Procediendo de la manera señalada, tendremos el volumen total correspondiente a las distintas clases diamétricas y el volumen total de la masa. Podríamos conocer también el volumen sin corteza o el volumen de corteza del arbolado, si este nos interesaría, pero para ello deberíamos medir en los árboles muestra el espesor de corteza a la altura del diámetro normal y seguir el mismo proceso que el del resto de variables medidas en ellos para obtener una relación entre el espesor de corteza y el diámetro normal, etc. Nos interesa también conocer la cantidad de biomasa y el CO2 fijado por los árboles de la masa inventariada. El peso de la biomasa en kilos para las distintas especies forestales presentes en nuestro país, en función de su grosor, es decir, de su diámetro normal, nos lo proporciona la publicación del Centro de Investigaciones Forestales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Producción de Biomasa y Fijación de CO2 por los Bosques Españoles, de Gregorio Montero, Ricardo Ruiz Peinado y Marta Muñoz. Así sabemos que el carbono presente en los árboles viene a ser del orden del 50% del peso de su biomasa. En el caso de las principales especies arbóreas españolas, el carbono presente en la biomasa oscila entre el 47,3% y el 51,1%. Para el caso del Pinus silvestris, que es la especie presente de pies mayores que puebla la masa inventariada, es del 50,9%. A partir de estas referencias podemos calcular la cantidad en peso de biomasa seca presente en la masa inventariada, así como el CO2 retenido por la misma y su contribución al mitigamiento del calentamiento global. Con estos apoyos calcularemos el peso de biomasa seca presente en la masa inventariada, tanto por clases diamétricas como en la totalidad del arbolado. Conociendo que en el pino silvestre el 50,9% de su biomasa es carbono, obtendremos la cantidad de carbono que forma parte de la biomasa en la masa inventariada. En el enlace adjunto se puede ver cómo determinar el CO2 fijado por los árboles de una masa forestal. Y conociendo la relación entre la molécula de dióxido de carbono y el peso del átomo de carbono que forma parte de ella, que es 3,67, tendremos la cantidad de CO2 retenido por los árboles, es decir, las toneladas de CO2 fijado por hectárea de la masa inventariada en este caso. Lo relacionado con el carbono lo hemos referido de forma global,
al total del arbolado que la compone, pero también se podría discriminar por categorías diamétricas. ¿Qué cantidad de carbono tienen los árboles de las distintas clases diamétricas presentes en la masa, o qué cantidad de CO2 retienen los árboles de la masa en función de su diámetro? Pero normalmente nos interesa tener un conocimiento global, y es el que está reflejado en este inventario. Otra información que nos interesa conocer y ofrecer en los inventarios es cómo va a crecer la masa cara al futuro. A partir del crecimiento diametral de los árboles de la masa en los 5 últimos años que hemos medido en los árboles muestra, podemos prever cómo va a evolucionar cualquier variable de la masa, como su volumen, su altura media o su área basimétrica en los próximos años. Y con las definiciones que conocemos de crecimientos, estimar un crecimiento promedio anual y expresarlo en términos relativos. Considerando el área basimétrica como la variable más representativa de la masa, vamos a ver su crecimiento a través de ella. Tendremos así que los diámetros normales, los valores centrales de las distintas clases diamétricas que hoy las representan, hace 5 años serían el valor actual disminuido en el crecimiento que se ha producido en ese tiempo. Por ejemplo, la clase diamétrica 12,5 actual, que hoy por hoy representa la clase diamétrica 10,15, hace 5 años sería 125 milímetros menos 21,7 milímetros que han crecido los árboles de esa clase diamétrica en los últimos 5 años. Es decir, que el diámetro 12,5, que hoy representa la clase diamétrica 10,15, hace 5 años sería 10,33 centímetros. De esta manera tendríamos los diámetros estimados hace 5 años de los árboles, pies mayores, de la masa en cuestión. Y a partir de esta información podemos conocer cuál sería el área basimétrica hace 5 años. Así, el área basimétrica de los árboles de la clase diamétrica 10-15, es decir, representadas por 12,5 centímetros, que hoy es 0,49 metros cuadrados por hectárea, hace 5 años se estima sería 0,338 metros cuadrados por hectárea. Y así podemos hacer con las distintas clases diamétricas y con el total de la masa. Tenemos pues que el área basimétrica estimada hace 5 años era 42,505 metros cuadrados por hectárea. Hoy el área basimétrica es 45,86 metros cuadrados por hectárea. La diferencia nos daría el crecimiento que se ha producido en área basimétrica en los últimos 5 años. Por lo tanto, el crecimiento periódico del área basimétrica en los últimos 5 años, en ese periodo, ha sido de 3,36 metros cuadrados por hectárea. El crecimiento corriente o crecimiento periódico anual, que es el crecimiento medio en esos 5 años, será de 0,672 metros cuadrados por hectárea y año. Si este crecimiento anual lo expresamos en porcentaje, tomando como referencia el área basimétrica G actual, tendremos una previsión de un ritmo de crecimiento del 1,47% anual del área basimétrica con relación al valor actual en los próximos años. De esta manera, al tener una estimación del crecimiento a través de una variable que resume las características medias de la masa como el área basimétrica, podemos extender este ritmo de crecimiento a otras variables significativas de la masa, como puede ser el volumen u otras variables de interés. Si recopilamos la información obtenida hasta ahora a través del inventario, ha sido que conocemos la densidad de la masa, es decir, el número de pies por hectárea, la función de distribución diamétrica, es decir, cómo están distribuidos en función de los diámetros de los árboles. Conocemos el área basimétrica, conocemos la función de distribución de alturas, el volumen de la masa, conocemos también la cantidad de biomasa presente en la misma, la cantidad de CO2 retenido, el ritmo de crecimiento medio anual previsto para un futuro próximo. Entonces, conocida esta información de la masa detallada para los árboles de las distintas clases diamétricas, nos interesa conocer además una serie de parámetros y coeficientes medios que resuman sus características, como por ejemplo el diámetro medio de los árboles de la masa, su altura media, su altura dominante, la distancia media entre pies, el coeficiente de esbeltez, el índice de copa viva, la edad media de la masa en caso de que fuera de interés,
o cualquier otro parámetro medio de masa que consideremos de interés y al que para calcularlo hayamos diseñado en gabinete y tomado los datos correspondientes en los árboles muestra. Diámetro medio de masa. El diámetro medio de la masa lo podemos calcular a través del diámetro medio aritmético, o bien del diámetro medio cuadrático o diámetro del árbol de área basimétrica media. Ambos valores promedio dan valores similares. El diámetro medio cuadrático da un valor ligeramente superior al diámetro medio aritmético. En el ámbito forestal se aconseja utilizar como valor promedio la media cuadrática. En nuestro caso, como queda reflejado, el diámetro medio aritmético sería 36,3 centímetros y el diámetro medio cuadrático o diámetro del árbol de área basimétrica media será 39,14 centímetros. Vamos a tomar el diámetro medio cuadrático como diámetro medio de la masa. Altura media de la masa. Tomaremos como altura media de la masa la correspondiente al diámetro medio de la misma. Entrando en esta expresión con el diámetro medio de la masa obtendremos su altura media, que en este caso pues es 19,99 metros. Esa sería la altura media de la masa. Altura dominante de la masa. Existen distintas definiciones de altura dominante. La más utilizada es la de Assmann, que define la altura dominante h sub 0 como la correspondiente al diámetro dominante, que consideramos es el diámetro medio cuadrático de los 100 pies más gruesos por hectárea. En nuestro caso, los 100 pies más gruesos por hectárea serían: los más gruesos que hay son los de 62,5 centímetros, de los cuales tenemos 18,18 pies por hectárea. Los siguientes más gruesos son los de 57,5 centímetros. De estos tenemos 21,61 pies por hectárea. Vale, pues ya tenemos 21,61 más 18,18. Nos faltan todavía para llegar a los 100. Los siguientes más gruesos son los de 52,5 centímetros, de los que tenemos 37,33. Para llegar a los 100 pies más gruesos por hectárea nos quedan todavía 22,88 pies por hectárea. Entonces, los siguientes que hay más gruesos son los de 47,5. Pues cogemos 22,8 pies de 47,5 centímetros y hallamos la media cuadrática de esos diámetros con los datos de esos 100 pies más gruesos por hectárea. Y obtenemos de esta manera el diámetro dominante, que es 54,50 centímetros. Con el diámetro dominante entramos en la relación alturas-diámetros y obtenemos la altura dominante de la masa, que será de 22,88 metros. Aplicando la fórmula correspondiente a la distribución al trebolillo de los pies en el monte, obtenemos la separación media entre los pies mayores de la masa, que resulta ser 5,5 metros. El coeficiente de esbeltez es un parámetro muy interesante, entre otras cuestiones, para el estudio de la estabilidad de la masa ante circunstancias meteorológicas muy adversas, como fuertes vientos o grandes nevadas. Viene definido por el cociente entre la altura media de la masa y su diámetro medio. En nuestro caso, el coeficiente de esbeltez sería de 51,07. Aunque en este inventario disponemos de datos de diámetros de copa de los árboles, no hemos considerado de interés el hallar ningún parámetro relacionado con el diámetro de copa y sí el índice de copa viva. Índice de copa viva. El índice de copa viva en una masa viene definido por la relación entre la altura media de las copas de la masa y la altura media de los árboles de la misma expresada en porcentaje. En la masa forestal, este índice se halla a través de las dimensiones del árbol de área basimétrica media, cuyo diámetro normal es el diámetro medio cuadrático, y es el que se considera resume los valores medios de los árboles de la masa. Sabemos que la relación de la altura del primer verticilo vivo y el diámetro normal es la reseñada, con lo cual, aplicando esa relación al diámetro medio cuadrático, obtendremos la altura del primer verticilo vivo del árbol de área basimétrica media, que es 11,23 metros. La altura de la copa correspondiente al árbol de área basimétrica media, pues sería la altura total del árbol de área basimétrica media, que es 19,9 metros, menos la altura del primer verticilo vivo, es decir, 8,76 metros. Tenemos pues ya los datos para determinar el índice de copa viva, que nos resulta el 43,8%. En este caso no se trata de una masa regular claramente, por lo que no podemos hablar de edad de masa y no se planificó tomar datos de la edad en los árboles muestra. Fracción de cavidad cubierta. En los datos de los árboles muestra hemos tomado diámetros de copa. A través de ellos podríamos obtener la fracción de cavidad cubierta, pero es más sencillo hacerlo mediante la observación que se hace en las parcelas de la fracción de cavidad cubierta en cada una de ellas, o bien mediante el apoyo de ortofotografías aéreas.
y el valor promedio de las distintas fracciones de cavidad cubierta muestreadas será la fracción de cavidad cubierta considerada de la masa. En la actualidad en España se pueden tener acceso a ortofotografías aéreas de cualquier parte del territorio, obtenidas mediante vuelos fotogramétricos a través, entre otras veces, de las que se reflejan en la diapositiva. Ya tenemos toda la información referente al arbolado propiamente dicho, es decir, a los pies mayores, y la hemos obtenido con los datos de la zona sombreada en los estadillos de campo. Vamos ahora a obtener la información referente a la presencia de pies menores y regeneración, así como la del matorral. Los códigos que estamos utilizando para la identificación de las especies arbóreas o arbustivas presentes en la masa son los que figuran en la diapositiva, y recordamos que la información de los pies menores y la regeneración se obtendrá en sus parcelas circulares de 5 metros de radio y el matorral en sus parcelas de 10 metros de radio sobre la parcela de referencia, que es la parcela de, en este caso, 12 metros de radio, en el ejemplo que estamos considerando, en la que se obtienen los datos de los pies mayores. Cuantificación de pies menores y regeneración. Los datos de pies menores y regeneración de las especies arbóreas que hemos tomado en las 45 subparcelas circulares de 5 metros de radio son los que se reflejan en el cuadro preparado al efecto en la hoja de cálculo Excel. Recordamos que consideramos pies menores aquellas especies vegetales arbóreas cuyo diámetro normal está comprendido entre 2,5 centímetros y 10 centímetros. 10 centímetros vimos que era el diámetro mínimo inventariable. Y consideramos regenerado aquellas especies vegetales arbóreas que tienen un diámetro normal inferior a 2,5 centímetros o bien que son plántulas de especies vegetales arbóreas que aún no han alcanzado la altura suficiente para poderles medir el diámetro normal o que han germinado recientemente. Calculando los valores promedio obtenidos en las parcelas. Analizando estos datos podemos ver cómo se encuentra la masa con relación a su evolución futura y nos orientará sobre las actuaciones a realizar en función de nuestros objetivos de gestión. Mediante los valores obtenidos de cada especie, de su presencia, del número de pies por hectárea y altura media de lo que serían los pies menores y de la cantidad de regeneración presente, vemos que de forma natural el rebollo, Quercus pyrenaica, sustituirá al pino silvestre como especie arbórea principal a largo plazo, salvo que por cuestiones sociales, económicas o ecológicas nos interese mantener al Pinus silvestris con esta función y la gestión se lleve en ese sentido. Matorral. Como siempre, disponemos en una hoja Excel la información obtenida en las 45 subparcelas circulares de 10 metros de radio muestreadas de las distintas especies arbustivas presentes. Vemos cuál es su fracción de cavidad cubierta y su altura media en cada parcela. Obtenemos los valores promedios de la superficie inventariada y así tenemos que las papilionoideas de altura superior a 1,5 metros tienen una altura media de 2,02 metros y cubren el 8,7% del terreno. Que las papilionoideas de altura inferior a 1,5 metros tienen una altura media de 0,94 metros y cubren el 2,4% del terreno. Que el Crataegus, género que en algunas circunstancias se puede considerar vegetación arbórea, en nuestra área tiene una altura media de 1,5 metros y cubren el 2,8% del terreno. Que Rosa tiene una altura media de 0,89 metros y cubren el 1,9% del terreno. Error de muestreo. En un inventario forestal por muestreo aplicamos técnicas estadísticas, por lo que ofrecemos los resultados finales tomando datos solo de una parte, lo que sería la muestra de la totalidad del monte, que sería la población. Debemos reflejar con qué fiabilidad, es decir, lo que denominamos error de muestreo, ofrecemos los datos presentados. Como ya se ha señalado, se considera fiabilidad suficiente trabajar con un nivel de probabilidad del 95%, por lo que el error absoluto de muestreo, epsilon, se considera más o menos 2 veces el error típico o estándar. Es decir, con un 95% de probabilidad, la media poblacional mu puede oscilar entre x media menos 2 veces el error típico y más 2 veces el error típico.
El error de muestreo será, pues, en términos absolutos, más o menos 2 veces S sub x partido por raíz de n, donde S sub x es la desviación típica o estándar de la variable considerada en la muestra y n es el número de unidades muestrales donde hemos obtenido los datos. En los inventarios forestales se ofrece información de múltiples variables. Presentar la fiabilidad o error de muestreo de cada una de ellas sería laborioso y poco práctico. Por este motivo, el error de muestreo habitualmente se presenta respecto al área basimétrica, como variable representativa de las características dimensionales de la masa y que resume muy bien sus características. En los inventarios en los que el objetivo prioritario es conocer el volumen de la masa, el error de muestreo se presenta tomando como referencia el correspondiente al volumen total de la masa en metros cúbicos por hectárea obtenido. Vamos a calcular el error de muestreo en la estimación del área basimétrica, G mayúscula, en el inventario que estamos desarrollando. Para ello necesitamos el valor de G, es decir, del área basimétrica, en cada parcela de muestreo, es decir, en las 45 parcelas muestreadas. Con los datos que tenemos en cada parcela muestreada, del número de pies que existen de las distintas clases diamétricas en cada parcela, obtendríamos de la manera señalada en esta diapositiva el área basimétrica que representarían los datos de la parcela señalada. En este caso presentamos cómo se ha hallado el área basimétrica para el caso de la parcela 1. Con los datos del área basimétrica, G en metros cuadrados por hectárea, de todas las parcelas muestreadas, comprobaríamos dentro de qué margen de error está el valor G igual a 45,86 metros cuadrados por hectárea, que es el que ofrecemos como el área basimétrica de la masa. Esto es lo que definimos como error de muestreo en la estimación del área basimétrica G. Dado que G es la variable de masa que consideramos más representativa de la misma, podemos intuir que el error que manejamos para esta variable será el asimilable a otras de las variables que ofrecemos de la masa tras el inventario forestal. Como hemos señalado, el error de muestreo, pues, será más o menos 2 veces el error típico. El error típico es el cociente entre la desviación típica de la variable considerada de raíz de n, siendo n el tamaño de la muestra. Vamos a ver cuál será este error de muestreo para un nivel de probabilidad del 95% para una muestra de 45 valores del área basimétrica en el inventario que estamos tomando como referencia. Tendremos que hallar la varianza de la muestra de 45 valores de área basimétrica de los que disponemos, a partir de aquí determinar la desviación típica y a partir de ahí el error típico de esa muestra de áreas basimétricas. De esta manera podremos obtener el error de muestreo en términos absolutos y reflejar este error de muestreo en términos relativos. Para el caso que nos está sirviendo de referencia, con los 45 datos de área basimétrica distribuidos por toda la superficie de inventariación, el error de muestreo le hallaremos así. La varianza de la muestra es 239,12 metros cuadrados por hectárea elevado al cuadrado. La desviación típica es 15,46 metros cuadrados por hectárea. El error típico es 2,30 metros cuadrados por hectárea. El error de muestreo, en términos absolutos, es 2 veces el error típico, más o menos 2 veces el error típico, es decir, 4,61 metros cuadrados por hectárea. Esto significaría que el valor que nosotros damos del área basimétrica puede desviarse más o menos 4,6 metros cuadrados por hectárea sobre el real. Damos pues los datos del área basimétrica de la masa con un error de muestreo o con una fiabilidad de más o menos el 10,05%, siendo esta referencia la que consideramos el error de muestreo con el que ofrecemos los datos del inventario. Los inventarios forestales para la ordenación de montes se consideran adecuados cuando su error de muestreo es inferior al 15%. Presentación de resultados. La presentación de resultados de un inventario forestal puede ser una publicación extensa y detallada en la que se refleje el procedimiento de cálculo de las distintas variables de interés de la superficie forestal objeto del mismo y se presenten a través de numerosas páginas los resultados obtenidos. Además de esta información detallada, siempre se ha de procurar reflejar la información que resulta de interés para el gestor forestal
concentrada y expuesta de una manera clara y fácilmente interpretable. Esto se debe hacer para cada una de las superficies de referencia del monte inventariado, cuarteles, cantones, rodales y para el global del mismo. Vamos a indicar cómo se podría reflejar la información agrupada y claramente interpretable. Este podría ser un modelo de ofrecer la información toda concentrada y fácilmente al alcance del gestor forestal. Tendríamos aquí toda la información referente y detallada de los pies mayores. Tendríamos aquí la evolución de la función de distribución diamétrica. Tendríamos aquí los datos más significativos relacionados con la espesura, con parámetros medios de masa, con las existencias, con la cantidad de carbono retenido y los índices que pueden ser interés de masa. Aquí ofreceríamos cómo va a evolucionar la masa en un futuro próximo, a qué ritmo previsible sería su crecimiento anual. Tendríamos aquí el error de muestreo de referencia de los datos que ofrecemos. Aquí aparecería la información referida a los pies menores y a la regeneración. Aquí se presentaría la información referente a la presencia de matorral, de especies arbustivas, la superficie de terreno que ocupan y su altura media.